Shalom, shalom. Este es nuestro estudio de el recogimiento, la parte número 6. Y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el antimesías, conocido como el anticristo o el falso mesías. Y espero que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Ya es el número 6. En la semana pasada estuvimos viendo lo que es los 144,000. Y la semana anterior a esa estuvimos viendo la coronación del Mesías, como ocurre en el libro de Apocalipsis capítulo 4. Y todos estos temas nos van a ayudar a establecer que el concepto de el rapto no tiene fundamento escritural, y para poder entender los conceptos de las cartas escritas por el rabí Saulo de Tarso o Pablo, tenemos que acomodar el contexto a cuando él las escribió, cuando fue en el siglo I. Para poder entender el lenguaje de Pablo, tenemos que ir al lenguaje del pueblo de Israel, cómo se expresaba cuando las cartas fueron escritas. Y en esta ocasión, el antimesías, el libro de Apocalipsis en el capítulo 13, verso del 1 al 4, dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a esta bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis podemos ver que está hablando de dos personajes: el dragón, que es el Satanás, la serpiente, el engañador, y también está hablando de la bestia. En este caso la bestia es el falso líder, el antimesías o el anticristo, como tradicionalmente se le conoce. Y me llama la atención que el verso 2 del capítulo 13 dice: y vi que la bestia era semejante a un leopardo, pies como de oso y su boca como de león. Y recuerdan estos animales a quién se asemejan en el lenguaje apocalíptico. De acuerdo a lo que dice el profeta Daniel, dice que vio 4 reinos. El primer reino era semejante a un león. ¿Y cuál es ese reino? Babilonia, ¿verdad? Y luego vienen los persas, el imperio persa, que es semejante a un oso, y después vinieron los griegos, que es semejante a un leopardo, y el cuarto reino, dice, es una combinación de estos 3 reinos anteriores. Y aquí el libro de Apocalipsis nos está dando un testimonio fidedigno a la narrativa del profeta Daniel, enseñándonos que el falso líder o el falso mesías viene con el poder de la combinación de Babilonia, de Persia, de Grecia, que es el leopardo, el oso, es también el león, que es Babilonia. Y esta última bestia, dice el libro de Daniel, que era asombrosamente, su apariencia era asombrosa, daba temor. Lo que él estaba viendo en esa visión realmente asustaba a quien lo estaba viendo, en este caso el profeta Daniel. Voy a ir a la siguiente gráfica, del verso 1 al 15, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Es el verso 11, perdón. El verso 12 dice: ejerce todo el poder de la primer bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le han sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese todo lo que los que no adorasen la imagen de la bestia fueren muertos. Entonces estamos viendo que el desenvolvimiento de estos acontecimientos que toman lugar en los 7 años del libro de Apocalipsis, lo que son 7 años de tribulación,
podemos notar que son acontecimientos asombrosos, cosa que ojo jamás había visto, milagros portentosos, maldad como nunca la había visto el ser humano desarrollándose de esta manera con en este caso la bestia, el anticristo, el antimesías, el falso profeta que le acompaña y todo el poder que el Satanás, que el Señor le reprenda, es quien les da la autoridad. Pero toda esta autoridad y todo este poder está siendo dado a estos personajes con un propósito. Y sabemos que Hashem, bendito sea su nombre, Él tiene control de todas las cosas, pero por alguna razón Él permite que todos estos acontecimientos tomen lugar durante los 7 años. Y vamos a regresar después a estos versículos. Apocalipsis 13 del 16 al 18. Estamos repasando el capítulo 13 de Apocalipsis, pero en diferentes gráficas para que la letra estuviese un poco más grande. Pero dice el verso 16: y hace que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. En el idioma hebreo sabiduría es hakma. Esta frase diría en hebreo tse hakma. Aquí hay sabiduría. El que tiene bina, entendimiento, cuente el número de la bestia, porque el número es el número del hombre y su número es 666, 666. Y en el idioma hebreo, si ponemos los 3 números, podemos decir 666 o 666, como es traducido al lenguaje, en este caso al español. 3 seises en el idioma hebreo podemos ver que son 3 babs. La letra bab es la letra número 6 el alefato hebreo. La primera es la alef, la beit, gimel, dalet, hei, y la sexta es la bab. Y es el número de hombre, representa al hombre en este caso. Si lo acomodamos en la letra bab, podemos ver que se forma una falsa shin. ¿Recuerdan ustedes que la letra shin es como una letra que tiene forma de coronita? Y el 666 lo podemos ver aquí, que poniéndolo en el lenguaje hebreo nos está dando la imagen de una falsa shin. En este caso, el número de la bestia es número falso de autoridad. Él quiere hacerse pasar como el Shaddai o el Todopoderoso. Es lo que él quiere, engañar a las personas, engañar a las naciones, y por eso el número que él quiere ponerle a cada persona, ya sea en su frente, como lo dice el versículo anterior, y ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál es el número de su nombre? Una shin falsa, es su marca de él, que toda aquella persona que crea sus palabras, a sus blasfemias y a todo lo que él viene hablando y propagándole a quienes lo escuchan, es hacerles pensar que él tiene la autoridad, que él se enseñorea, que él es como el Todopoderoso, y nunca esto va a llegar a suceder porque hay un solo Elohim, hay un solo Creador, hay un solo Señor, y no hay nadie fuera de él. Solamente él es el Todopoderoso, el Elión, bendito sea su nombre. El libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2 del verso 1 al 4, dice: les rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y a nuestro recogimiento a él. Y ahí tomamos el título para estos conjunto de programas de estudios, el recogimiento a él. Verso 2: que no sean prontamente movidos de su pensar, que ni sean conturbados por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Mesías está cerca, y que nadie les engañe en ninguna manera, que no vendrá sin que antes venga. Y aquí esta palabra apostasía quiero enfatizar, que antes de que la traducción fuera hecha al español o alguno de los otros lenguajes, no tenía la connotación de enfriamiento. Hoy se enseña en la teología cristiano-evangélica, en la teología tradicional, que apostasía es enfriamiento del creyente, alejarse de la fe. Pero antes de las traducciones que hoy tenemos, la palabra apostasía en su contexto, usted puede ir a un diccionario griego y ver la palabra apostasía, que significa quitar una cosa
con rapidez de un lugar y moverla hacia otro. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, dice, porque no vendrá sin que antes venga el mover de algo o de alguien de un lugar a otro. Algunos estudiosos sugieren que se está refiriendo precisamente al recogimiento de los creyentes. En otras palabras, no vendrá el engañador sin que antes venga el recogimiento, el mover el grupo de creyentes de un lugar a otro, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está mencionando al antimesías o al anticristo, como se conoce tradicionalmente. El verso 4 dice, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Elohim o Hashem, y es adorado, tanto que como Elohim se sienta en el templo de Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Esta es la tarea del antimesías. Él quiere hacer pensar a la gente, quien le ha permitido ponerle en sus manos o en su frente el número de la bestia, Bab, que es una falsa Shin, un falso nombre del Todopoderoso, y él quiere hacerles creer que él es Elohim, que él tiene acceso a la autoridad sentándose en el trono de la gloria. La santa ciudad de Jerusalén y el monte del templo es el lugar más santo de toda la tierra. Hay 10 niveles de ascenso a la Kedushá que hay al monte del templo, y el número 10 es estar fuera de la tierra de Israel. Y cuando cualquier persona pone sus pies en la tierra de Israel, en cualquier ciudad de Israel, ya ascendió del 10 al grado 9 de santidad. Y de cualquier ciudad de Israel ascender a la santa ciudad de Jerusalén, ya ascendió al grado 8 de santidad. La meta es llegar al lugar santísimo, es el número 1. Y de la santa ciudad de Jerusalén, que es el número 8, en cuanto a santidad y Kedushá, es poner los pies en el monte Moría. Cuando la persona viaja y entra a Israel, llega a Jerusalén, de la santa ciudad, asciende hacia el monte Moría, ya está llegando al número 7 de santidad. Poniendo sus pies en el templo, ya está en el número 6. Y de ahí hay 6 grados de santidad a través de todos los atrios que hay: atrio de las mujeres, atrio de los israelitas, atrio de los Kohanim, lugar santo y lugar santísimo. Es 10 niveles de santidad para poder llegar a la santa ciudad. Y lo que el anticristo quiere, él quiere hacerle pensar a la gente que ellos pueden ascender en santidad, y la única manera que él puede hacer creer a la gente es si él toma posesión del monte y del templo en aquel tiempo. Hay grande controversia en cuanto a que si el falso Mesías se va a sentar en el templo, ¿para qué construir un templo? Y suena lógico. ¿Para qué construir un templo donde se va a sentar el anticristo? Mejor no construyamos nada. Y usando la lógica simple también podemos decir, si me voy a casar y a tener hijos, pero algún día va a entrar un ladrón a mi casa, mejor no me caso, mejor no construyo un hogar. ¿Por qué? Porque puede entrar algún ladrón a mi casa. Entonces, usar la lógica muy simple a veces no funciona correctamente. La queremos aplicar a las cosas espirituales, pero jamás la aplicaríamos la lógica simple a nuestra vida cotidiana. Así es de que en Jerusalén tiene que haber un templo, tiene que estar en el monte del templo, y la Escritura dice en el libro del Éxodo, y me construirán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Es un mandamiento, y el mandamiento está en tiempo presente constante. En otras palabras, el pueblo de Israel tenemos la obligación de tomar posesión de ese lugar y construirle un santuario al Eterno. De otra manera, Esdras no hubiera venido a construir el santuario ahí cuando ascendieron a Jerusalén. Y es la lógica espiritual es totalmente diferente a la lógica de este mundo. Aquí podemos ver lo que está diciendo. Nombres del falso Mesías. Se le conoce también como el antimesías, tradicionalmente la gente lo conoce como el anticristo. También se le conoce como el leviatán, la serpiente tortuosa. Tanim es el nombre en hebreo para leviatán. Es un animal, una bestia del mar. Y también se le conoce, aquí viene el último, la bestia, lo que estamos viendo al inicio en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis utiliza el lenguaje del siglo I, es un lenguaje apocalíptico, el mismo lenguaje que utiliza el libro de Enoc,
que utiliza también el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, están escritos en lenguaje profético. La enciclopedia judaica, la Jewish Encyclopedia, hay dos enciclopedias más conocidas, la Jewish Encyclopedia, que es donde yo tomé este artículo, y la otra es la Enciclopedia Judaica. Y la Jewish Encyclopedia dice en el artículo acerca del falso Mesías, dice, en cuanto a la idea del anticristo, ¿cuándo surge esta idea? Es un artículo de varias páginas, yo nada más tomé esta porción. En cuanto a la idea del antimesías, como la escatología judía en sí, se deriva de tres fuentes. Número uno, enseñanzas proféticas por medio de los profetas, los midrashim, los midrashes y la mitología. El libro de Ezequiel en el capítulo 38 habla de un último grande derramamiento de los poderes paganos que vienen en contra de Israel, y que este reunimiento es introducir el nuevo periodo anunciado por los profetas antiguos. Antiguos nombres como Gog, el príncipe de la tierra de Magog, como el representante de estas fuerzas o de estos poderes o de estos ejércitos. La misma idea amplificada se encuentra en Zacarías, capítulo 12 al 14, donde Elohim es descrito como que aparece en Sión en la última hora con sus huestes de ángeles para proteger a los suyos de los ataques de las naciones y para darles la victoria. Entonces, ¿desde cuándo aparece el concepto del antimesías o del falso Mesías? Viene en la escatología judía en base a las enseñanzas de los profetas, lo que enseñan los midrashes, que son los comentarios de los rabinos, y lo que es la mitología judía. La mitología judía es totalmente diferente a la mitología del mundo, a la mitología pagana o a la manera de pensar de cosas fuera del entendimiento en este plano terrestre. La mitología hebrea, la vamos a ver en otras ocasiones, es muy peculiar, tiene su propio lenguaje. Continúa el artículo, dice: la declaración de Pablo de que el malvado será muerto por el aliento del Mesías se basa en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, verso 4, según lo interpretado en el Targum. Incluso los nombres del anticristo en este pasaje son de origen judío. Se le llama el inicuo, dice segunda de Tesalonicenses, el perverso, el malo, y no es otro que también se le conoce como Belial, se le llama Belial, a quien Pablo menciona en otro lugar como el oponente del Mesías, segunda de Corintios capítulo 6, verso 15. Un nombre interpretado por los rabinos como Belial se compone de dos frases, Bel y Al, y la palabra Bel significa sin, que está fuera de, o incompleto, no tiene complemento, y Eyal significa yugo, fuera del yugo. En otras palabras, el nombre Belial, que es el nombre para este anticristo, antimesías, significa que está fuera del yugo. Y para que Belial sea aquel, lo entendemos porque esto es que Belial es aquel que no acepta el yugo de la Torá. Es el anti-Torá o sin Torá. El lenguaje que utiliza la escritura en la traducción del griego dice anomos, que está en contra de la ley, en contra de la Torá. Y por eso Belial significa fuera de la Torá, que no acepta el yugo de los mandamientos sobre él de ninguna manera. Y todos aquellos que son marcados con el Bab, con el número de la bestia, es porque escuchan las palabras de engaño y de mentira de este falso profeta, de este falso Mesías, y también ellos de alguna manera aceptan la marca porque quieren estar fuera del yugo de los mandamientos. Toda la doctrina cristiano evangélica tradicional se basa en lo que conocemos como la teología de reemplazo. La teología de reemplazo, desgraciadamente, enseña que como Israel, como nación, falló ante los ojos del Eterno, ahora la iglesia viene a reemplazar al pueblo de Israel. Y esto es un engaño teológico, es una mentira. Jamás el Eterno va a desechar a su pueblo Israel. Pero la bestia viene y pone su marca sobre todos aquellos que creen que ellos han venido a suplir a Israel.
Y tanto ellos como él están fuera, voluntariamente fuera del yugo de los mandamientos de la Torá. La segunda parte de este artículo dice: es así evidente que este pequeño apocalipsis representa no a un cristiano, sino a la visión judía del antimesías. La literatura de los libros pseudopigráficos dicen acerca del Mesías, que en la página 86 a la 99 y la 100 nos informa que los círculos judíos en el periodo precristiano, la expectativa era prevalente de la aparición de este Belial, que es uno de los lugartenientes de Satanás, que el Señor le reprenda, si no es que Satanás mismo, y que su actividad se imaginó o se generó, que era casi idéntica a la esperada del anticristo en el libro de Tesalonicenses. Entonces, esto es un pensamiento en la mente judía. Qué importante es que nosotros veamos enciclopedias judías para entender los dichos de escritores judíos del Nuevo Testamento. Sería ilógico que yo tratara de interpretar los dichos de Pablo, de Pedro o de Juan con teología moderna, que distorsiona el contexto original cuando las cartas fueron escritas, y me alejaría del contexto. El libro de Daniel, en el capítulo 9, versos 26 y 27, dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, y aquí puse la palabra príncipe un poco más oscura para notar que no está hablando del Mesías, sino es el antimesías. Dice: y el pueblo de un príncipe, de un líder que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Cuánto tiene una semana? 7, ¿verdad? Ya sea días, ya sean años. Una Shavuá es un conjunto de 7. Y aquí el libro no nos especifica, pero nos dice: por una Shavuá, por un conjunto de 7, confirmará el pacto con muchos. Está hablando del antimesías, del príncipe que ha de venir. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto significa que ya existe el santuario, ya está el templo en Jerusalén construido y en funciones, cuando viene este perverso y hace que se cese, que se detenga los servicios al Eterno cuando Él se presente. Dice: y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá la desolación, aún hasta una entera consumación. Este pasaje nos está diciendo que vendrá la abominación desoladora. Dice: y con lo abundante de su perversión vendrá el desolar, vendrá la abominación desoladora, aún hasta una entera consumación. No va a ser nada más una pretensión de poner la abominación desoladora, está diciendo que literalmente va a cumplirlo en su totalidad, lo que es la abominación desoladora. La abominación desoladora no es que venga el antimesías, eso es abominable, pero la abominación desoladora es que ponga en el santuario una imagen para que la gente la adore. Esa es la abominación desoladora. Y dicen en la parte final: lo que está determinado y se derramará sobre el pueblo que está siendo asolado. Toda esta perversión va a venir sobre el pueblo de Israel cuando venga el falso Mesías o el anticristo. El Señor tenga misericordia de las personas que van a estar presentes en aquel tiempo. No sabemos cuándo va a ocurrir, no sabemos quiénes vamos a estar o no vamos a estar, pero son cosas que están por suceder. ¿Quién es el antimesías? La grande pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? ¿Dónde está el antimesías? Si estamos en los tiempos postreros, posiblemente este hombre ya nació, posiblemente está en algún lugar y nadie sabemos, no ha sido revelado. Pero ¿quién es el antimesías o el anticristo? Puse aquí yo una nota: en tiempo de los macabeos, el falso líder fue Antíocos Epifanes el cuarto, quien al entrar en la santa ciudad de Jerusalén se proclamó líder supremo. Además, trajo una estatua del dios de los griegos que se llama Zeus Curios. Zeus Curios, él es el dios de los cielos para los griegos. Él es la principal deidad en el panteón grecorromano. Zeus está por encima de la diosa Maya, del
Todos los nombres de los meses tienen nombres de deidades grecorromanas. Por ejemplo, Janus, del nombre para enero, es el dios que puede ver hacia el frente y hacia atrás. Tiene dos caras. Y la gente, cuando se saludaba en tiempo de los grecorromanos, un saludo grecorromano es decir, que tengas un próspero y feliz año nuevo. ¿Por qué? Porque el dios Janus es el que les daba la suerte al inicio de su año. Entonces, ese tipo de saludos son saludos paganos de aquel tiempo. Janus, Januari, Februs es otro dios, creo que es otro dios de los muertos. Februs, febrero, marzo, Mars, creo que Mars era la esposa de Zeus. Enero, febrero, marzo, abril, la diosa Afrodita, la diosa de la fertilidad en la primavera. Maya, de Mayo, es otra de las diosas. Juno, otro dios. Julio, por el emperador Julio César. Augusto, también otro emperador, quería su mes, le pusieron su mes de Augusto. Y luego viene el septiembre, que no es el 7, es el 9. Octubre supone que es el 8 y es el 10. Y todas las deidades están en el calendario secular. Pero Zeus, este hombre, Antíoco Epifanes, trajo una estatua del dios de los griegos, Zeus, le mandó decapitar, le quitó la cabeza y le mandó poner el rostro de él sobre el cuerpo de Zeus. Y el cuerpo de Zeus, esta estatua de Zeus, ahorita la vamos a ver en una gráfica, tradicionalmente en unas monedas que existen, que encontraron, está este Zeus sentado sobre un trono con su cetro en su mano. Y Zeus, Antíocos quiso hacerse pasar por Zeus. Dice, ahora yo soy su dios. Y puso esta abominación, la imagen de él con el cuerpo de Zeus Curios, lo puso en el lugar santísimo cuando él vino a la santa ciudad de Jerusalén. Y de esta manera tuvo ocasión un prototipo del antimesías, del anticristo, del falso mesías. Y a esto se le conoce como la abominación desoladora, poner una estatua, una imagen pagana en el santo de los santos, en el lugar santísimo. Y Antíoco Epifanes es un ejemplo al detalle de lo que hará el anticristo cuando él venga en los tiempos postreros. El libro de Cogelet, que significa congregaciones, Cogelet, dice, ¿qué es lo que fue, sino lo que será? Entonces podemos darnos cuenta que la historia vuelve a repetirse. Esta es una moneda con el rostro de Zeus, y puede usted ver cómo tiene el pelo, la barba. Tal vez usted diga, pues es como cualquiera de los rostros de los dioses griegos, de los dioses romanos. Este es el rostro de Zeus en aquel tiempo. Lo tomé del internet. Ahí vienen en diferentes presentaciones el rostro de Zeus. El manto de Turín, aquí voy a tratar de conectar la tradición católica en base a todo este engaño, toda esta mentira que se viene forjando desde tiempos antiquísimos, desde tiempos de Esaú viene todo este engaño. Esaú representa a Roma y todo esto viene desde tiempos de Esaú. El manto de Turín, este artículo viene en la Wikipedia, y en el manto de Turín dice, el sudario de Turín, también conocido como la sindone, la sábana santa o el santo sudario, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Se encuentra ubicado en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín, en Italia. Por eso se le llama el sudario del pueblo de Turín. El sudario mide 436 centímetros por 113 centímetros. Los orígenes del sudario y su figura son objeto de debate entre los científicos, teólogos, historiadores e investigadores. Algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro y que el rostro que aparece es el de Jesucristo. Y esto es lo que nos enseña la historia católica en base a lo que es el engaño de saber cómo luce el rostro del Cristo.
o del Mesías para ellos. El manto de Turín, no sé si lo puede ver aquí. Aarón, ¿podrías apagar aquella luz para que se refleje bien aquí? Aquí viene también lo puede usted ver en la Wikipedia, vienen todas las fotografías acerca de el rostro que viene en el manto de Turín. Y este rostro en el manto de Turín tiene un fondo que causa asombro, porque ¿cómo es posible que se esté entretejiendo todo este engaño a través de la historia para que la gente pueda ser engañada? Para que la gente, aunque hoy en día literalmente no vemos 3 babim en la frente de las personas, las gentes ya tienen la marca de la bestia en base a quienes ellos han creído, por escuchar las palabras que salen de la boca del antimesías, de su engaño. Todo este engaño viene de siglos formándose. Y aquí puede usted ver cómo están los ojos, la nariz, el bigote, la barba. El manto de Turín no puede ser el rostro del Mesías. La Escritura dice, para poder establecer esto, que la Escritura dice que su rostro fue desfigurado, que su barba fue arrancada. Le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y lo golpearon con piezas de madera sólidas, como si fueran bats de béisbol. Los soldados romanos, el rostro del Mesías, literalmente, del verdadero Mesías, fue literalmente desfigurado. Número 1. Número 2, los judíos en el siglo I jamás cubrían a los que fallecían con una tela completa, con una sábana. Ellos, usted recuerda la narrativa cuando resucitaron a Lázaro, dice, quítenle las vendas. La tradición judía es como envolverlo en vendas. Y el manto de Turín, por esa causa y por muchas otras, no puede ser el rostro del Mesías. Y si no es el rostro del Mesías, la pregunta es, ¿de quién es ese rostro? ¿Cómo llegó ese rostro a esa sábana? ¿Y cómo es que la gente la adora pensando que es el rostro del Mesías? Esas son preguntas que tendremos que respondernos con verdad. Tengo aquí un artículo y le puse como título Examen del Dr. Wenger. Voy a tratar de traducírselo porque está en inglés, pero salió en un periódico, me lo envió mi maestro, nuestro amigo Joseph Good, salió en el periódico de Beaumont, en Beaumont, y dice, el manto de Turín provee un modelo tan temprano como el año 31 antes de la época, dice un experto. Y dice, Durham, Carolina del Norte, un estudioso del manto de Turín dice en una nueva investigación indicando que el rostro, los rastros faciales en el manto de Turín, considerado para muchos ser con el manto que cubrieron a Jesucristo, y provee por esta manera el modelo para demostrar que es de ese tiempo. Esto es lo que están hablando los estudiosos. Encontraron la fecha del manto de Turín que coincide con el tiempo de la crucifixión, y muchos historiadores y teólogos lo datan del año 30, y para poder ir en contra de estos reclamos, señalando que es un fraude, muchos dicen que es un fraude del siglo XIV, y el doctor Alan D. Wenger, ahí puse el nombre en la parte superior, el profesor Wenger, dice, un profesor de la Universidad Duke, del Departamento de Psiquiatría y miembro de la Asociación de Científicos y Escolares Internacionales acerca del manto de Turín. Este hombre, el doctor Wenger, vino a una computadora que utilizaban en el FBI para identificar a criminales, y pusieron ahí el rostro que viene en el manto de Turín, y pusieron también el rostro de Antíoco Epifanes. Él dice que él cree que lo que indica que los rastros faciales del manto de Turín, bien conocidos, que representa alguna deidad y que la gente quiere enfocarlo así. Wenger dice que él y su esposa y otro investigador de nombre Mary encontraron 79 puntos de similaridad.
La computadora dice que si tienen menos de 30 o 40 puntos, no es posible que el rostro que alguien dibujó o que hicieron para identificar a alguna persona no coincide con la fotografía que está la computadora viendo, posiblemente no sea esa persona. Pero más de 50 o 60 puntos es posible que sea esa persona. Y cuando ellos investigaron eso, encontraron 79 puntos de similaridad o de congruencia entre el manto de Turín y un rostro tallado que encontraron de Zeus Curios, que data del año 31 de la era común. Y qué asombrosa investigación de estos hombres, ¿verdad? ¿De quién es el rostro que viene en el manto de Turín? Es el rostro de Zeus, pero que sabemos que no es el de Zeus. Desde que Zeus fue decapitado y le fue puesto el rostro de Antíoco Epifanes, podemos entender que este engaño de la abominación desoladora ya viene cuajándose desde tiempos de Saúl, pero podemos ver aquí que el rostro del manto de Turín, de acuerdo a estos científicos, es el rostro de Antíoco Epifanes. Dice aquí, cuando él los comparó a través de una imagen polarizada, una técnica que él mismo vino desarrollando desde 1981. En una corte de justicia, 45 a 60 puntos de congruencia son suficientes para establecer la identidad de dos imágenes, dijo este estudioso. Y viene un poco más largo el artículo, pero nada más voy a leer ahí. Creo que eso suficientemente ancla bien de quién es el rostro del manto de Turín, de acuerdo a investigadores de renombre. Rituales paganos. El rostro que viene en el manto de Turín aparentemente fue enterrado con monedas sobre sus ojos. Esto era una costumbre del siglo I. Francis L. Filas, profesor de la Universidad de Loyola en Chicago, cree que él puede establecer la fecha del manto de Turín de acuerdo a las monedas antiguas que encontraron. Las monedas es un leptón, dice aquí viene en la parte superior, y dice, fueron hechas por Poncio Pilato en Palestina en el año 31 o el 32. Pero bueno, lo interesante de estas monedas no es tanto la fecha. Lo interesante que es que antiguamente quienes no eran judíos, los paganos, eran enterrados con monedas en su boca o en sus ojos. Porque de acuerdo a las costumbres paganas, cuando alguien fallecía tenía que cruzar al mundo de los muertos. Y tenía que cruzar un río, y aparentemente un hombre en una balsa era quien los tenía que cruzar y le tenían que dar algo a cambio. Entonces los familiares le ponían monedas en los ojos o en la boca para que esa persona, al llegar al lugar de los muertos, pudiera tener descanso al cruzar y poder pagar. Y donde encontraron el manto de Turín tenía todos estos detalles, y sabemos que si fuera el manto del Mesías, el Mesías jamás iba a ser sepultado con rituales paganos. Antíocos, como conclusión, podemos venir a la conclusión de que Antíocos, aquí viene una moneda que encontraron con el rostro de Antíoco Epifanes, puesta de cómo era en aquel tiempo, sentado sobre un trono con su cetro. Antíoco Epifanes, el cuarto, es el mismo rostro que el del manto de Turín. Es el poder del anticristo que tiene años formándose para engañar a las naciones. El rostro del anticristo no es otra cosa que lo que todos conocemos como el rostro de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, el rostro que viene en todos los videos cristianos en YouTube y en Facebook es el rostro de Antíoco Epifanes, el rostro que utilizan los testigos de Jehová, que utilizan los mormones en todos sus folletos de evangelización, no es otra cosa que el rostro de Antíoco Epifanes. No es el rostro de Zeus, es el rostro de Antíoco Epifanes, es el rostro del antimesía. Ese es el poder engañoso que viene en estos tiempos postreros a engañar a las personas. Hoy en día, todas las gentes que adoran estas imágenes no necesitan traer un tatuaje en su frente o en su mano diciendo: yo escucho a las palabras que salen de la boca del engaño y de mentira. No necesita traer un tatuaje ni una señal.
porque ya en su mente y en su corazón ha sido engañado con el engaño del antimesías. Volviendo a los versículos del profeta Daniel, capítulo 9, 26, dice: después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y en la parte final dice: con la muchedumbre de sus abominaciones vendrá la desolación. ¿Qué es la abominación desoladora? En aquel tiempo fue la estatua de Antíoco Epifanes con el cuerpo de Zeus Curios. ¿Cómo será la abominación desoladora cuando venga el antimesías? Apocalipsis 18 dice: después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo un gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó fuertemente con alta voz diciendo: caída, caída es la Babilonia la grande, es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados. Y verso 8, voy a ir a la parte final. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, en un día vendrá la muerte, el llanto, el hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor quien viene y la juzga. El pacto, el antimesías, cuando la grande Babilonia es destruida, me estoy adelantando a muchos conceptos apocalípticos para establecer el tema que es el anticristo, el antimesías. El falso Mesías, después de que Babilonia es destruida, hace un pacto con Israel, y después de haber tomado control de toda Europa, al engañarlos, ofreciéndoles protección al pueblo de Israel, entra en el santuario e introduce la abominación desoladora. Los judíos no le están dando permiso de que haga todas estas perversiones, pero como es el líder supremo, cuando la grande Babilonia es destruida en aquel tiempo, si hoy en día sucediera esto, salgan de ella, pueblo mío, salgan de ella. Habíamos dicho, si el pueblo de Israel está en Babilonia y hoy en día pudiéramos ver en los censos de población cuál es la nación más poderosa, más rica, que contiene la mayor parte de población judía, hoy en día no es el Vaticano, no es Rusia. Dijimos que no era ningún país de Sudamérica como Argentina o Brasil. El país que contiene mayor población judía hasta hoy en día es los Estados Unidos de América. Si Babilonia es destruida y ahí está el pueblo de Israel y tiene que salir antes de que sea destruida, podemos llegar a una conclusión, que posiblemente Babilonia sea Estados Unidos. Y si Estados Unidos es destruido en los tiempos postreros, el antimesías toma autoridad, por lo que la gente está asombrada de ver la destrucción de la nación más poderosa del mundo, y él viene y hace un conjunto. Habíamos dicho la vez pasada que juntó 10 líderes, ¿verdad?, en Europa, y como está tratando de traer paz y seguridad a las naciones, viene con Israel y dice: yo puedo protegerte, yo puedo ayudarte, y por medio de engaño él entra a Jerusalén, entra a la santa ciudad, y con este engaño introduce la abominación desoladora. Esto toma lugar a la mitad de la semana de los 7 años, cuando él entra en la santa ciudad de Jerusalén. La abominación desoladora no es otra cosa más que la imagen de la bestia, la imagen del Jesús católico, el Jesús cristiano, la imágenes que todos conocemos en Facebook, en YouTube, que la gente trae en sus carteras, que la gente tiene colgadas en sus casas, que la gente tiene en sus celulares. Es la abominación, la imagen que van a poner en el lugar santísimo para engañar a las gentes. ¿Cuándo ocurre esta abominación? Ocurre en el mes de Nisan, en el día 10. ¿Por qué en el mes de Nisan, en el día 10? Dice el libro de Mateo, capítulo 21, en el verso 5. Usted puede leer todo el capítulo 21, pero dice: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti manso, sentado sobre una asna y sobre un pollino, hijo de un animal de carga.
¿Cuándo toma lugar el capítulo 21 del libro de Mateo? Cuando el Mesías entra en la santa ciudad de Jerusalén y le ponen mantos delante de él y todos dicen, Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esto toma lugar antes de la Pascua, antes de Pesaj, y esto está tomando lugar en el día 10 del mes de Nisan. Y en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 13 al 14, dice, hablando de Poncio Pilato y de Herodes, y les dijo, me han presentado a este como un hombre que pervierte al pueblo, y aquí que yo, habiéndolo interrogado delante de ustedes, no he hallado en este hombre falta alguna de aquellas cosas que le acusan, y ni aun Herodes, porque los mandé con él, y aquí que nada digno de muerte este hombre ha hecho. El día 10 de Nisan, de acuerdo a la escritura, se tenía que seleccionar un cordero macho de 1 año, perfecto, y del día 10 al día 14 se tenía que tener en observación si este animalito para el sacrificio de Pesaj tenía algún defecto, estaba cojeando, o alguno de sus ojos no estaba bien, en sus oídos, X, tenía que ser reemplazado por otro. Pero si era perfecto, entonces podría ser llevado para el sacrificio de Pesaj. Cuando el Señor entró en Jerusalén, entra en el día 10 de Nisan, y toda la gente lo está observando y lo está examinando, y cuando ellos lo examinan, dicen, venid, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Este es perfecto. Y cuando lo llevan delante de Poncio Pilato y de Herodes, dice, ninguna falla he encontrado en este hombre. En otras palabras, están testificando que Yeshua es perfecto, que no hay ningún detalle en él. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque el antimesías viene siguiendo las pisadas de Yeshua. Él entra en la santa ciudad de Jerusalén en el día 10 de Nisan. Si dividimos el periodo de 7 años de la tribulación en 2 mitades de 3 años y medio, el falso Mesías entra en el año intermedio, en el mes de Nisan. Y de esa manera podemos contar los días, que son 2 mitades de 1290 días, la mitad y la otra mitad son 1290 días. Esto viene en el libro de Daniel, capítulo 9, 2, en el capítulo 11, verso 31, y en el capítulo 12, verso 11, acerca de el periodo de las 1290 días. A menudo en el lenguaje de la escritura, los nombres que designan un lugar también aplican a personas. Por ejemplo, Gog y Magog es un país, pero también se le atribuye como un título al antimesías. Este es un código para identificar el lenguaje profético en el libro de Daniel, en los profetas y en Apocalipsis. Babilonia puede ser, es una teoría, puede ser represente a los Estados Unidos, si es que en estos tiempos llega a cumplirse todas las profecías. Asiria representa a Rusia, que es Gog y Magog. Egipto representa a la Unión Europea y al falso Mesías. Y el Leviatán, que viene en el libro de Job, capítulo 41, verso 1, y también la palabra Rahab, significa orgulloso, altanero. Son palabras que se aplican al antimesías o al falso Mesías, al falso Cristo. Y el Leviatán es otro título, Rahab, que también aplican a Egipto. Este código nos ayuda para cuando estemos leyendo el contexto profético de los acontecimientos escatológicos, podemos con más facilidad identificar. Cuando está hablando de Egipto y del faraón, ¿usted recuerda qué traía el faraón en su cabeza como atuendo? Una serpiente, ¿verdad? Una serpiente, ¿por qué? Porque él representa a la serpiente tortuosa, al Leviatán. Él lo representa, el faraón. Pero también en el lenguaje escatológico viene a ser representado por la comunidad, la Unión Europea, o el conjunto de naciones europeas que va a haber en aquel tiempo, en el tiempo futuro, cuando se cumplan todos estos acontecimientos. Voy a ir a la siguiente gráfica. Todo esto continuará la siguiente semana. Hermano, nos dejó picar.